Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal del Jabalí. Nosotros aquí continuando con esta serie de la Confesión de Augsburgo. Ya ahora vamos con el segundo artículo que trata sobre el pecado original. Y antes que nada, ¿verdad? Quiero recalcar más bien que las fuentes que estamos utilizando para estos videos son principalmente la Reina Valera contemporánea, la Biblia Reina Valera contemporánea, que en su edición de la Biblia de la Reforma 2014 de Editorial Concordia, el libro de Concordia y también el libro de D.J. Moore que se llama So What's a Lutheran Don't You Know? Pues que es un luterano que no sabes, así se traduce más o menos al español, y esas son las fuentes y la traducción de esto, del texto que aparece en este libro de D.J. Moore, ¿verdad? Que se los recomiendo si lo pueden obtener. Lástima que nada más esté en inglés, pero para eso, ¿verdad? Estamos aquí nosotros, estamos tratando de dilucidar y traducir lo que ese texto, ese libro nos trata de comunicar, y es básicamente la Confesión de Augsburgo de una manera más sencilla y abierta y práctica para las personas que nos escuchan, no se les haga tan difícil, un lenguaje no tan teológico, aunque sí tiene términos un poquito, digamos, avanzados de la teología, pero que los explica, y nosotros aquí haremos lo propio durante estas grabaciones. Bueno, pues entonces, sin más preámbulo, yo creo que le damos seguimiento al segundo artículo de la Confesión de Augsburgo, y explicando y tratando de dar a entender qué es un luterano. Yo soy luterano, y qué es eso. Como les decía yo en el primer video, esa es una pregunta que muy seguido me hacen cuando me presento como un luterano, y peor aún como un luterano confesional. Un luterano confesional es aquel que se adhiere a las confesiones incluidas en el libro de Concordia, y la principal es esta, la Confesión de Augsburgo. Bien, pues segundo artículo, el pecado original. Esto es lo que dice la Confesión de Augsburgo. Además, se enseña entre nosotros que desde la caída de Adán, todos los hombres que nacen según la naturaleza se conciben y nacen en pecado. Esto es, todos desde el seno de la madre están llenos de malos deseos e inclinaciones, y por naturaleza no pueden tener verdadero temor de Dios ni verdadera fe en Él. Además, esta enfermedad innata y pecado hereditario es verdaderamente pecado y condena bajo la ira eterna de Dios a todos aquellos que no nacen de nuevo por el bautismo y el Espíritu Santo. Al respecto, se rechaza a los pelagianos y otros que niegan que el pecado hereditario sea pecado, porque consideran que la naturaleza se hace justa mediante poderes naturales en menoscabo de los sufrimientos y méritos de Cristo. Bien, vamos pues ahora a explicar este segundo artículo de la Confesión de Augsburgo. En primer lugar, somos pecadores. Ese es el meollo del asunto, ese es el problema. Y este segundo artículo del pecado original, resume la seriedad con la que los luteranos entendemos el dilema del pecado en el mundo y en nosotros mismos. También define cómo y por qué la gracia de Dios dada a través de la muerte y resurrección de Jesucristo es la única esperanza que tenemos para conocer verdaderamente a Dios y convertirnos en hijos de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado original? En pocas palabras, es la ausencia de la justicia original con la que el ser humano fue creado. Y la Escritura nos revela en el libro de Génesis, que Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, y aquello, cuando lo terminó de crear, lo llamó bueno. Y cuando Dios creó a la humanidad, específicamente al ser humano lo llamó muy bueno, o bueno en gran manera. En otras palabras, éramos buenos o justos ante los ojos de Dios. El ser humano era bueno o justo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Qué hizo que la humanidad pasara de ser justa a ser injusta ante los ojos de Dios?
La historia de Adán y Eva muestra cómo era el mundo y qué significaba tener la justicia original en lugar de tener el pecado original. Y ser justo al principio significaba escuchar y guardar la palabra de Dios, como nos dice Génesis 2, 16 y 17, que es la orden que les da, el mandato que les da Yahvé a Adán y a Eva. Les dice: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Junto con la capacidad de deleitarse con los dones de Dios, ¿verdad? Que más bien con los dones que Dios otorga, ¿verdad? Junto con esa capacidad de deleitarnos con los dones que Dios otorga, que son la vida, las relaciones personales, el trabajo y básicamente todo lo que existe en la creación, Adán y Eva temían, amaban y confiaban en Dios. Vivían por la fe en el Señor, eran verdaderamente libres, confiaban en la palabra de Dios. Cuando el diablo, a través de la serpiente, tentó a Eva y a Adán con una palabra distinta, el pecado entró en el mundo. Vemos en Génesis 3:1, dice: ¿así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? Génesis 3, 4 y 5 nos dice lo siguiente, que el diablo dijo: no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. En otras palabras, les dijo el diablo a Adán y a Eva: ¿dijo realmente Dios que no se podía comer de este árbol en concreto? ¿Y por qué diría Dios eso? No has entendido a Dios. No morirás si comes de este árbol, sino que llegarás a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Adán y Eva entonces rechazaron, al creerle al diablo, rechazaron la palabra de Dios y así se ataron a esta nueva palabra. Una palabra que no se basa en la fe en Dios. La justicia que Adán y Eva perdieron fue la fe. Este es el pecado original, o el pecado heredado al que todos nosotros estamos presos. No somos libres, somos cautivos del pecado. Su alcance es tan grande que no podemos ni siquiera entender cómo sería el mundo sin el pecado. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente que el pecado original es no tener fe en Dios o en la palabra de Dios. El pecado es, pues, como lo dice en los artículos de Esmalcalda, el pecado es la incredulidad, la falsa fe, la idolatría, la desconfianza en Dios, la falta de temor a Dios, la presunción, la desesperación, la ceguedad y, en resumen, es no conocer o despreciar a Dios. Y de esto nace todo tipo de maldad. También los artículos de Esmalcalda dicen que todo tipo de maldad es el mentir, el tomar en vano el nombre de Dios, el no orar, no invocar, el despreciar la palabra de Dios, la desobediencia a los padres, el asesinar, la impudicia, el robar, el engañar, etc. Entonces, el pecado original ha cautivado tanto nuestra existencia que no podemos verlo a través de la razón, ni darnos cuenta de que somos verdaderamente pecadores. En cambio, solo podemos reconocerlo y creerlo a través de la revelación de las Escrituras, como el Salmo 51:5, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Génesis 3:6, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. La palabra de Dios es el único remedio para la duda de la palabra de Dios. Somos pecadores. Entonces, ¿qué esperanza tenemos?
Porque somos pecadores, estamos atados al pecado, a la muerte y al diablo. La única esperanza que tenemos es la gracia y la misericordia de Dios otorgada a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este es el punto principal de nuestra comprensión del pecado original. Aunque la fe y la relación correcta con Dios se perdieron a través de Adán y Eva, a través de Jesucristo y solo en Jesucristo se restaura esa relación original. A través de la fe en Jesucristo ya no estamos bajo la ira de Dios. Solo en Cristo somos libres nuevamente. Se podría pensar que esto no es nada nuevo. ¿No creen todos los cristianos en el pecado original? ¿Y no creen todos los cristianos que tienes libre albedrío para aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador para vencer el pecado? Si ese es el caso, entonces los luteranos no somos muy distintos en nuestra comprensión del pecado original. Pero echemos un vistazo más de cerca y mostremos lo que los luteranos no entienden por pecado original. En primer lugar, los luteranos no somos pelagianos. ¿Y qué es un pelagiano? Bueno, pues proviene el adjetivo pelagiano, proviene de Pelagio. Y Pelagio era un monje británico que creía que el pecado original no afectaba a nuestro libre albedrío. Podíamos, según Pelagio, elegir ser buenos sin la palabra de Dios o sin la obra del Espíritu Santo. El mayor oponente de Pelagio, en cuanto a su pensamiento, fue San Agustín o Agustín de Hipona. Agustín sostenía que el pecado original ha corrompido tan profundamente nuestra naturaleza que nada en nuestro interior busca la justicia de Dios. Somos esclavos del pecado, de la muerte y del diablo y por lo tanto no podemos elegir hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos. La Iglesia cristiana estuvo de acuerdo con Agustín y declaró al pelagianismo como una herejía. Ahora, ¿en qué creen los pelagianos? O hay otros que también se llaman semipelagianos, o sea, casi pelagianos. En primer lugar, creen los pelagianos que Adán y Eva conservaron sus facultades naturales de razonamiento, de libre albedrío y elección después del pecado original y que todos los seres humanos poseemos la capacidad de no pecar. Número 2. Los pelagianos y semipelagianos creen que los seres humanos, sin la palabra de Dios y sin el Espíritu Santo, tenemos libre albedrío en las cosas que están por encima de nosotros. O sea, como tenemos libre albedrío sobre la voluntad de Dios y tenemos la capacidad para elegir el bien y rechazar el mal, o rechazar el bien y elegir el mal. Número 3. Los semipelagianos y pelagianos creen que los seres humanos, y todo esto sin la palabra de Dios y sin el Espíritu Santo, podemos guardar y llevar a cabo cada mandato de Dios. Cuarto punto. Los pelagianos y semipelagianos creen que los seres humanos, sin la palabra de Dios y sin el Espíritu Santo, podemos temer, amar y confiar en Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Punto número 5. Los pelagianos y semipelagianos creen que si hacemos lo que podemos, Dios ciertamente será misericordioso y bondadoso con nosotros. Número 6. Si alguien quiere recibir la cena del Señor, creen los pelagianos y semipelagianos que no necesita ser perdonado sus pecados, que es lo que proclama el sacramento, dado y derramado por vosotros para el perdón de los pecados. Número 7. No hay base para los pelagianos y semipelagianos en la palabra de Dios de que sea necesario el Espíritu Santo con su gracia para que un ser humano haga la voluntad de Dios. Bien, pues cabe recalcar que los luteranos no somos pelagianos, ¿verdad? O sea que los luteranos no creemos que podemos ser justos por nosotros mismos sin o aparte de la palabra de Dios, aparte del Espíritu Santo. Y tampoco los luteranos somos semipelagianos, que nada más necesito elegir a Jesús como mi Señor y Salvador y ser una buena persona para poder ser salvo. Los luteranos no tomamos el pecado, nos tomamos más bien tan en serio el pecado que llamamos a las cosas por su nombre.
somos pecadores. Cada vez que nos reunimos en el servicio divino, el servicio dominical, el servicio de oración, para escuchar la palabra de Dios, confesamos públicamente los pecados que conocemos y los que no conocemos, y esperamos la promesa de esperanza que viene de la palabra de Cristo y del poder del Espíritu Santo. El pastor, al final de nuestra confesión, nos dice: en el nombre de Jesucristo y por su autoridad, todos tus pecados te son perdonados. Ahí está. El perdón es solo por Cristo. Es la palabra la que crea la fe y te hace nacer de nuevo. Es la promesa de tu bautismo. Y a causa del pecado original, no hay nada justo en ti, ni siquiera lo que piensas o sientes. Gracias a Cristo, eres considerado justo y eres verdaderamente la creación que Dios había llamado originalmente muy buena, o buena en gran manera. Es la palabra de Dios, la que crea la fe y te hace nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Nos hace nuevamente, o nos restaura a ese estado original. Quita el pecado original y nos otorga la justificación o la justicia original que había instaurado Dios en Adán y Eva, en la humanidad, en el Génesis. Esto es ciertamente la verdad.